Hace más o menos 12 o 13 años yo estuve casada, terminé una relación. Esta persona siempre tenía toda la costumbre de tomar fotos, de tener fotos en todo lado, en todas las circunstancias. Me había tomado fotos desnuda y él, una vez que yo terminé la relación, a través de un correo electrónico mío, sí, un correo electrónico mío, que en ese entonces pues yo no sabía, pero ahora sé que es un hackeo, envió a muchas personas esas fotos. Quien habla es Germania. Tiene 50 años y es una de las miles de mujeres ecuatorianas que ha vivido algún tipo de violencia digital. Un familiar le alertó que varias personas habían recibido en sus correos electrónicos fotografías de ella en situaciones íntimas. Una llamada telefónica de un familiar muy cercano, muy indignado, muy con rabia conmigo, diciéndome que cómo es posible que yo voy a hacer esas cosas, que yo voy a tomarme esas fotos, etcétera. Entonces no tenía la menor idea de qué había pasado. Al averiguar, fue un golpe que realmente todavía para mí es duro recordar, porque al abrir uno de los correos, habían fotos, unas que son reales, que soy yo en situaciones de ducha, en situaciones de cambio de ropa, etcétera, y otras que realmente son montajes muy complicados, en situaciones de relaciones con dos personas, etcétera, cosas realmente, primero que yo jamás las haría, y por último, si las hubiese hecho, realmente sería mi situación, ¿no? Eso se dio a través de un correo electrónico. No sé, hace mucho tiempo había una red que se llamaba Hi-Fi. Entonces de allí, desde mi correo, enviaron estas fotos a los correos de mi hija, de mi empresa, de donde yo trabajaba, de donde mi padre trabajaba, bueno, a muchos correos de la ciudad. Cuando le sucedió esto a Germania, la divulgación de información íntima y la publicación de información manipulada no eran consideradas una forma de violencia y tampoco un delito. Actualmente los términos que se utilizan en este ámbito todavía están evolucionando y no son uniformes. En varios documentos oficiales de las Naciones Unidas se la llama violencia en línea, violencia digital o ciberviolencia, y se entiende como la violencia que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil y que causa daños a la dignidad y la integridad de las personas. En este mundo caracterizado por la desigualdad de género, las mujeres y las niñas son particularmente vulnerables a estos ataques, como lo explica Lorena Araujo, socióloga que ha trabajado el tema. Lo que pasa en la vida cotidiana se traslada al espacio de las redes y por lo tanto, al momento que no hay un marco regulatorio, pero sobre todo una conciencia de que es violencia, terminamos replicando en los espacios digitales la misma violencia estructural que muchas mujeres viven en el espacio cotidiano. Por lo tanto, lo que vemos en redes sociales es una reproducción social de la violencia naturalizada y estructural que muchas sufrimos en los espacios cotidianos, que termina siendo exacerbada, poco regulada, incluso mayormente naturalizada en los espacios digitales. La violencia digital puede presentarse de distintas maneras. La lista es larga. Puede ser el envío de correos electrónicos o publicación de mensajes en redes sociales amenazantes, extorsivos, de acoso, de acecho, la exposición de información falsa, manipulada o fuera de contexto, la difusión de datos personales sin consentimiento, la publicación de memes o deepfakes, que son videos para intercambiar la cara de una persona con la de otra y que se utilizan en varios contextos, pero los más comunes están relacionados con política y pornografía.
Aunque todas las mujeres corremos el riesgo de vivir violencia digital, aspectos como el origen étnico, el idioma, la orientación sexual o la identidad de género, el estado migratorio y la discapacidad pueden agravar el problema. Según el libro blanco de la Organización de Estados Americanos, Combatir la violencia en línea contra las mujeres, quienes pertenecen a diversas identidades o son activistas en estos temas son objetivos más vulnerables y suelen recibir amenazas contra su vida y su familia. En el 2020, Plan Internacional, una organización que trabaja por los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas, hizo un estudio al que denominaron Libres para estar en línea. En 31 países se consultó a 14,000 niñas y jóvenes. El 50% de ellas afirmó haber sido víctima de acoso o violencia en distintas plataformas digitales. Ecuador también fue parte de esta investigación y uno de los resultados fue que en nuestro país 6 de cada 10 niñas y jóvenes entrevistadas ha vivido violencia en las redes sociales. Las formas más recurrentes fueron el lenguaje ofensivo, la vergüenza intencional, humillación por cómo son sus cuerpos, las amenazas de violencia sexual y el acecho de desconocidos. Es un radio como muy amplio de violencia. Las niñas encuestadas, las jóvenes mujeres, te dicen que la violencia que viven en otros entornos, como en su casa, en la calle, en la escuela, ha sido trasladada al espacio del Internet. Entonces, este espacio, que debería ser seguro, no es un espacio seguro y más bien es un espacio, como dice una niña de 17 años de Ecuador da el siguiente testimonio: siento miedo cada vez que voy a publicar algo. Creo que todas las niñas sentimos ese miedo. Quien habla es Rosana Viteri, directora de Plan Internacional Ecuador, quien además nos cuenta que el estudio reveló que Facebook y WhatsApp son las redes donde se produce la mayor cantidad de violencia en contra de niñas y jóvenes. Pero no son las únicas redes donde se presenta la violencia contra las mujeres. En Twitter se registra otra arista de esta problemática. Un estudio publicado por ONU Mujeres en octubre de 2020 señala que en esta red se dan acciones de persecución, acoso, hostigamiento, insultos y burlas en contra de mujeres en el escenario político o electoral por el hecho de ser mujeres, sean candidatas, electas o designadas en el ejercicio de cargos públicos. Comentarios en discursos oficiales, reacciones en redes sociales, memes, videos de sátira, entre otros son algunos de los formatos que se han usado en los últimos años. Estas manifestaciones no son críticas que caben como parte del ejercicio democrático, sino acciones violentas por el hecho de ser mujeres, como lo señala la socióloga Lorena Arau. En esta violencia política no se les juzga como se juzgaría a otro sujeto hombre, sino por su condición de mujer, bajo un además estereotipo de rol de género, lo que hace que se invisibilice un rol protagónico de la mujer como política y por lo tanto quede subordinado a su condición de mujer desde un rol de estereotipo social. Es gravísimo, porque a nivel social se termina deslegitimando un rol a partir de una reproducción de inequidades, de desigualdades, generando juicios ideológicos que además atentan, ¿no es cierto?, a una condición humana y de derechos humanos de estas mujeres. La organización no gubernamental Participación Ciudadana realiza desde hace 2 años un monitoreo sobre la violencia en Twitter contra las mujeres políticas de Ecuador, entre ellas funcionarias públicas, periodistas e integrantes de la sociedad civil. El propósito es visibilizar la violencia en redes como una de las prácticas nocivas que más desincentiva la participación de las mujeres en la vida pública del país. En su último reporte, que corresponde al monitoreo del 1 de diciembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2021, se contabilizaron más de 9,000 tweets con contenido violento. En este periodo han identificado el uso de 764 palabras discriminatorias, 1,457 frases del mismo tipo y 748 contenidos multimedia violentos, entre emoticones, memes y videos. Según el documento, hay varios tipos de violencia política:
la asociada a la apariencia, al rol de género, a la cosificación, a la clase social y a la etnia. Y sobre todo en especial las mujeres que hacemos política, somos invadidas en nuestra vida personal, desde nuestra apariencia física, desde qué nos ponemos, qué marcas usamos, hasta saber cuál es nuestro estado civil. Yo creo que esas son parte de las formas diferentes de violencia de lo que hoy se ven reflejadas en muchas redes sociales. Un periodista en un medio de comunicación escrito nacional me tomó fotos de las sandalias que usaba, del reloj que cargaba, para denostar una tendencia política por las marcas que cargaba puesta. Yo quisiera siempre preguntarle a ese periodista si es capaz de tomarle la marca de los zapatos que usa un caballero en política. Creo que eso nunca ha pasado. Eso nos hacen a las mujeres y eso es lo que tenemos que rechazar. Quien habla es Marcela Aguiñaga, ex asambleísta y actual presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, una de las políticas ecuatorianas que más ha recibido agresiones en las redes sociales. Marcela nos contó el episodio más fuerte de violencia digital que tuvo que afrontar. La verdad es que recuerdo el más grave, que es que me quisieron hacer autora de un supuesto video pornográfico en el que decían que era yo la que salía en el video. Y fueron, tan maquiavélicos que no solamente que lo publicaron en redes, sino que lo publicitaron a través de la red WhatsApp. A todo nivel, ¿no? Me impresionó, sí, me golpeó al principio y luego dije, bueno, no soy yo, pero, me han hecho bastante famosa diciendo que soy yo. Así que tengo que aguantar insultos en redes que dicen, tú eres la del video 3X, ¿no? O sea, ya en ese punto lo que hago es, a cada insulto, no me daño el hígado, lo que hago es los bloqueo. Estas acciones violentas constituyen un ataque contra los derechos de las mujeres y provocan varias consecuencias. En el caso de Germania, la devastaron, por lo que tuvo que buscar ayuda profesional. Después de, casi 6 u 8 meses más o menos, sí busqué ayuda psicológica. Yo tengo una persona que profesionalmente me ayudó muchísimo a elevar el autoestima, a dejar de sentir miedo y también dejar de sentirme culpable, porque hubo mucha gente que se puso en contra, que bien que te pasó, que qué bueno por hacerte esas fotos, gente que no me creía que yo no había hecho eso. No sé si estoy equivocada, pero yo creo que la mayoría de personas que han tenido este tipo de problemas han sentido lo mismo, que la culpable o el culpable no es la persona que hace el daño, sino la víctima. El estudio de Plan Internacional detalla que las niñas y mujeres jóvenes que participaron en la encuesta señalaron que sus experiencias de acoso en línea redujeron su autoestima o les hicieron perder confianza y experimentar estrés psicológico o emocional, mientras que otras dijeron tener problemas en la escuela, con sus amistades o familia. Dejan de participar, de opinar y algunas de conectarse al Internet. El anonimato bajo el que se escudan quienes generan la violencia provoca temor, inseguridad y angustia en las víctimas. De tal manera que una de las conclusiones del estudio a nivel global es que 1 de cada 4 niñas se siente en peligro físico como resultado de la experiencia. Y entonces se sienten acechadas y de alguna manera se sienten tan en peligro que, estos desconocidos que las violentan en línea, en algún rato esto podría volverse un peligro físico. Este miedo no solo lo sienten las niñas. La ex asambleísta Marcela Aguiñaga nos confía cuál fue su reacción ante las agresiones que ha recibido. Sí, sin duda alguna. Déjame decirte que yo, por supuesto, puedo sentir mucho miedo. También he llorado. Las primeras veces que me golpearon de esa manera lloré profundamente, pero luego decidí que mis lágrimas las iba a hacer acción, que iba a levantarme, a sacudirme y a seguir luchando. Y aquí me encuentro de pie, a pesar de las piedras del camino, de las espinas. Seguimos trabajando por esa sociedad donde yo quiero tener la esperanza. Yo solamente tengo sobrinas y mis sobrinas merecen tener una sociedad donde puedan decir lo que quieran, vestirse como quieran, hacerse los tatuajes que quieran, tomar un taxi y llegar a sus casas sanas y salvas.
esa es la sociedad por la que lucho. Si para eso tengo que aguantar muchas piedras en el camino, pues las aguantaré. Creo que el desafío lo merece. Si bien en Ecuador existen desde agosto de este año algunas reformas legales que tipifican estas acciones como delitos, el trabajo que se debe hacer va más allá de las sanciones. Las entrevistadas en este podcast creen que se debe hacer una profunda reflexión sobre la empatía, ética y responsabilidad social como normas de convivencia para evitar que la violencia se siga apoderando de los espacios digitales, que son medios importantes donde se ejercen derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información.